Últimamente, a través de vídeos como la cronología del Doom o cronologías de distintos personajes, varias personas de este ámbito han sido más popularizadas y más personas han podido conocer sus historias. Es por vídeos como estos que se ha viralizado la palabra o término lolcow. Normalmente escuchamos que si el Doom es un lolcow, que si Tablos es un lolcow, pero realmente ¿qué es un lolcow? ¿Qué significa y cómo sabemos cuando estamos ante uno? Lolcow, cuya traducción en inglés literal significa vaca de risas, se refiere a una persona de la cual puedes reírte y reírte sin parar. De esta persona puedes sacar risas, puedes ordeñar las risas como si fuese una vaca. Una de las características es que no vale que esta persona sea consciente de que hace reír y lo hace a propósito. En este caso solo sería alguien muy gracioso, un troll o un shitposter. El lolcow lo tiene que hacer sin querer. Nos tenemos que reír de él, no con él. De esta persona nos tenemos que reír por sus actos en internet, aunque hay un límite. Hay una pequeña línea entre un lolcow y simplemente un absoluto loco o criminal. Decisión polémica la de incluir la que un día fue la mejor VTuber de toda Latinoamérica, o al menos la más famosa. Sin embargo, para incluir a una mujer biológica, porque técnicamente no es la única mujer del top, aunque tendré que justificarlo. Nimu siempre ha sido un personaje online envuelto en polémicas. Sin embargo, ser funada, como le dice la chaviza, no es suficiente para ser considerado un lolcow. Además, no siempre fue un objeto de burla para todos. Ella siempre tuvo una decente comunidad que podía defenderla, comunidad en la que yo me incluía. Pero entonces, ¿qué pasó? Lo que ocurrió con Nimu fue una total cadena de descubrimientos, funas y malas decisiones. Bueno, pues como casi todos en la lista, pero hay algo que separa a un lolcow de simplemente una mala persona, y es la reacción de internet. Pues ser un lolcow no depende de uno mismo, sino del resto. Lo de las estafas, victimización y hipocresía son una cosa, pero sus célebres y estúpidas frases como "con esta me cancelan", "Coscu, ECOD", "solo soy una papita", realmente la colocan en esta posición. En caso de duda solo hace falta ver cualquiera de sus vídeos y entrar a la sección de comentarios. Para recordar que este top es internacional, introduzco a una de las personas más empleadas para hacer memes de toda la historia. Para resumir su historia, este youtuber era alguien que comenzó haciendo vídeos sobre dietas saludables. Sin embargo, los mukbang, o comer como un cerdo en coreano, fue lo que más visitas daba. Así fue que con el tiempo todo su contenido se tornaba en a ver qué aberración podía comer. Sus comidas eran más cancerígenas y sus miniaturas más absurdas. Sumado a esto, el güey tenía problemas con el novio y generaba momentos ridículos en sus vídeos, convirtiendo todos estos en memes y llegando a ser sin duda el lolcow más famoso de 2020 a 2022. Sin embargo, no está más arriba porque el propio reveló que todo era una especie de plan maligno a lo Death Note, cosa que todo el mundo dudaba. Pero es curioso que realmente sí que está adelgazando actualmente, aunque sigue siendo muy improbable que se haya causado lesiones irreparables en el cuerpo para un experimento social. Aun siendo internacional el top, lo que ocurre es que en habla inglesa es muy difícil distinguir un lolcow de directamente un loco. Es por ello que tirando pa' casa y para meter personajes que toda la gente conozca, este puesto lo ocupa el mejor jungla de la historia del League of Legends. Su historia es la base de todo lolcow. Persona con algún tipo de déficit mental, no muy grave porque entonces no se podría moralmente encasillar como lolcow, que por alguna educación deficiente o falta de control de sus padres, se obsesiona con algo y lo comparte con el internet, llevándolo a límites extremos. Su historia, obsesión con el LOL y el baneo de su cuenta acabaron con la poca cordura que le quedaba, y toda su trayectoria junto a sus ingenuos covers fueron objetos de burlas y memes. Sería tal su caída tanto mental como en creación de contenido que recuerdo muchas cosas como presentarse en las oficinas de Activision para buscar atacarla y amenazar a sus empleados, que maltrataba a su propia familia, al menos verbalmente, que lo llegaron a detener y que residió en algún tipo de lugar en pos de curarse. Y como esta explicación no es suficiente, pero es un top y no un vídeo dedicado a toda su historia, os dejo un par de vídeos que recomendaría. A diferencia del anterior, Boogie no tenía ningún problema aparente, mas es el ejemplo de que una mala infancia puede convertirte en alguien horrible, pero el no estar dispuesto a cambiar puede llegar a ser un problema aún mayor. Este personaje de internet sí que necesitará más explicación por ser gringo, principalmente. Advertencia: explicación genérica extremadamente rápida. Boogie nació en 1974 en una zona rural de Estados Unidos. Sufrió maltrato familiar, que lo empujó a la obesidad. Sin embargo, tuvo suerte y pudo entrar a la universidad por un programa, hizo amigos y novia, pero cuando su novia lo dejó, entró en depresión. Suspendió todo y se retiró de la universidad. Ok, os dejo unos segundos para recuperaros. ¿Ya?
Tras ello quedó desempleado y vivía en casa de un amigo por pena. En vez de buscar trabajo se dedicó a subir vídeos a YouTube, que recordemos antes no se pagaban. Fue así que empezó a hacer críticas de videojuegos, vídeos graciosos, etc., haciendo uso de un personaje supuestamente satírico. Este era el estereotipo de, para decirlo suavemente, persona que vive en un sótano y huele a cebolleta caducada, cosa que lo llegaría a tener cada vez más fama. Pero también tenía otros tipos de vídeos en los que supuestamente era él mismo, en los que hablaba más tranquilo. Sí es cierto que en un principio solo veían para reírse, pero este con el tiempo tendría más relevancia sus críticas. Su opinión empezaba a importar, hasta volvió a encontrar novia y a cobrar de YouTube, pero todas las famas pasan. Y depende solo del creador el esforzarse o no en poder sobrellevarlo. Tras 4 años sus números habían bajado masivamente, sus opiniones ya no eran tan importantes, por lo que se decantó, o en vez de hacer lo que hacen ahora, que es dar opiniones horribles a modo de bait, él pensó que si daba opiniones que alegraban a todo el mundo, eso funcionaría. Todo lo contrario, al ser opiniones tan polémicas, el ponerse en los dos lados y tratar de apoyar a ambos era imposible. Se empezó a ganar por primera vez un hate real, ya no era el gordito gracioso que opinaba de videojuegos, ahora se metía en política por visitas, cosa que le obsesionaba, y para buscar estas visitas hacía varias cosas como contar sus historias de abuso de pequeño, a veces incluso exagerando varias, hacer retos de bajar de peso, que nunca cumpliría, entre muchas otras. Resultó que lo que pasó hace años volvió a pasar. Su novia le dejó, pero él ya no era un don nadie, ahora era un más o menos exitoso youtuber, por lo que decidió buscar una sugar baby, esto es, una chica joven que intercambiar compañía por dinero, que no es una cariñosa técnicamente. Resultó ser que la sugar baby reveló que Boogie la abusaba, llevando a este personaje a una absoluta espiral de mentiras. Para defenderse de esta y las siguientes funas, no dejaría de inventarse enemigos y problemas. Inventó que lo intentaron suotear, que conspiraban contra él en Reddit, que los abusos que tuvo de pequeño eran mucho más graves y participaban su padre, su madre y también su hermana, cosa que esta última desmintió, diciendo que no ganaba dinero. Se convirtió en un absoluto berserker. Al final, el personaje que lo hizo famoso nunca fue un personaje, tanto así que se acabó metiendo en una pelea supuestamente troll de Twitter, que lo llevó hasta la vida real, apareciendo este troll en su casa y Boogie buscando una pistola para asustarlo. De lo que no se dio cuenta es de que vivía justo enfrente de una primaria, por lo que sería multado y detenido. Tras ello, este quedaría totalmente deprimido y con apenas dinero, algo que también lo obsesionaba, así que decidió hacer una locura, meterlo todo a las criptos. Y le salió bien, ganó muchísimo dinero, pero no lo suficiente. Resulta que se le metió en la cabeza que quería ganar $1 millón justo. Algo muy recurrente en los lolcows es que cuando se les mete algo en la cabeza es muy difícil que cambien de opinión, por lo que decidió seguir y meter todo su dinero en las criptos. Y volvió a funcionar, era rico, aunque no se fiaba de los bancos, así que nunca sacó el dinero y lo perdió con la gran bajada de Bitcoin. Efectivamente, y no es una trampa, déjenme explicarles. Pese a que el Doom por sí solo podría entrar en la lista, creo que como universo en general, el como todas las personas incluidas, sean lolcows o no, funcionan en conjunto y son la razón principal por la que el propio Doom es considerado un lolcow y no solo otro crítico funado de YouTube. Lo que se conoce como Doomverse no es más que un conjunto de historias de diferentes creadores de contenido, críticos y loquenderos de hace 5 o 6 años hasta ahora. Seguramente todos conozcan la mayoría de estas historias, son los que popularizaron el término lolcow en esta comunidad, pero este universo en concreto tiene algo que no los demás. Todos conocemos las principales personas consideradas como lolcow, Doom, Oveja, Wario Man, pero es que la peculiaridad que tiene esta historia es que todos los que entran acaban convirtiéndose en algo así como personajes de un anime, con todos los memes, el Doom posting doxeando y la fama que ha conseguido consigue que seas objeto de memes y si te descuidas, convertirte en parte de este. Básicamente es como una granja de experiencia de Minecraft, pero con lolcows. Este puesto y el siguiente nivel es el resultado de cómo un universo como el Doomverse llega a los tribunales. Pero entonces os preguntaréis, ¿por qué no he escuchado sobre esto antes? Pues porque ocurrió en Japón, y normalmente de Japón solo nos llegan las monitas chinas con tetas gordas. Sin embargo, este caso acabaría pasando a ser mucho más serio. Se sustituyeron los grupos jodidos de Facebook por 2chan, que es el 4chan japonés, y a los críticos de YouTube por gente algo más seria y con trabajos más comunes. La especialidad de este caso es que nuestro protagonista no acabó como un lolcows por una enfermedad, por malas acciones o otras cosas, sino por ingenuidad y por la característica manera de actuar de los japoneses, que deja de aplicarse cuando se trata de internet. Pero tranquilos, que esta la explicaré un poquito más. Nuestro primer protagonista, Hasegawa, se dedicaba a trolear en 2chan por el 2009. Sin embargo, este le jugaba mucho al vergas, tanto que no posteaba anónimamente. Este tenía un nombre de usuario. Si alguno conoce 4chan, sabéis perfectamente que es el tipo de sitio en el que menos se quiere hacer uno un nombre. Eventualmente, Hasegawa fue doxeado.
Sí, ahora no nos sorprende, pero en la época fue uno de los primeros doxeos famosos en Japón. La situación le abrumó, sabían todo de él y su familia. ¿Y qué creéis que hizo al respecto? ¿Desaparecer de internet? ¿Mudarse? No. Buscó un abogado. Ahí es donde entra nuestro segundo prota, Karasawa. Ahí está el primer error. Este se presentó personalmente al foro de Chuchan a pedir que le entregaran sus IPs, como si fuese la profesora cuando le encuentra dulces a los niños del recreo, cosa que lejos de arreglar la situación, llamó a las burlas de todos. Él cumplió su trabajo, las burlas dejaron de afectar a su cliente, pero le caerían a él, convirtiendo su cara en un meme, pues no haría falta ni doxearlo. Que no se engañe que sean japoneses, los japoneses normales sí que pueden ser muy tranquilos, pero los que están jodidos están realmente jodidos. Llegaron a crear un virus informático con su nombre, que llenaba el ordenador de edits con su cara y que causó millones de yenes en daños. Kurosawa seguía empeñado en resolver por lo legal, en vez de irse de internet, causando el enfado de aún más trolls. Editaban la Wikipedia y el Google Maps, le enviaban drones a su casa, iban personalmente a cubrirle la casa de pegatinas de edits, y llegaron a realizar varias amenazas de bomba en su nombre. Menos mal que en LATAM tienen que chambear y no tienen tanto tiempo libre. Nadie se esperaba este puesto, ¿no? Era obvio, esto es el límite, el punto donde acaba un lolcow y donde comienza un verdadero psicópata. La línea entre un tipo del que reírse y un tipo del que tener asco y miedo. ¿Recordáis como cuando os dije que Colchea era la base, el estereotipo de un lolcow? Pues Kris es la representación perfecta, el pic. Ella, pues se percibe como una mujer, era un chico con cierto grado de autismo, sumándole la poca atención de los padres, sobre todo en una época en la que no se conocía realmente el poder de internet, y una obsesión con Sonichu, el ser que él mismo había creado, pues como dice su nombre, con Pikachu y Sonic. Algo muy común, no sé por qué en varios lolcows o personajes raros de internet, es que les gusta Sonic, y es muy curioso. Si tienes alguna idea del por qué, te agradecería que me dijeses en los comentarios. Venga, que ya es el último, yo puedo. Digamos que el bucle del lolcow se puede explicar perfectamente con su historia. Él empezó creando una web series de su personaje Sonichu. Obviamente Sonichu es un personaje muy absurdo. Le hacen memes y enloquece. Hace muchos vídeos esquizos defendiéndose o contra los haters. Se descubren sus gustos raros, era lo que se conocía como brony y enloquece más. Se ríen más de él, se hacen pasar por una chica para ligar con él, descubren cosas más curseadas y se ríen más de él, y él se vuelve más loco. Se declara como mujer trans y se ríen de ella, se vuelve más loca, abusa de su madre, comete otros crímenes junto a este, la meten a la cárcel y aquí estamos. Bueno, no es para tanto, ¿no? Lo que está claro y lo que se saca de todo esto es: 1. Los padres deberían saber más, conocer más sobre internet, se ahorrarían varios disgustos. 2. Aunque parezca que el internet es un campo libre por el anonimato, siempre se tiene que tener cuidado, pues quedan registros de los que se pueden aprovechar. Y 3. No les den internet a los pueblos indígenas.